Esto es Paranormal News, donde el misterio no duerme. Bienvenidos sean a todos una vez más a otra edición de Paranormal News Podcast. En esta edición vamos con la segunda parte de premoniciones. ¿Qué sueño tuviste y sucedió en el siguiente, verdad? ¿Sucedió al día siguiente o en otra fecha sucedió lo que vos soñaste? En esa ocasión vamos a estar hablando ya en esta segunda parte. La primera parte ya escucharon, ahora sí vamos a entrar en la segunda parte. Estamos con Alfredo Sanabria y también con Juan Miranda, con nosotros aquí en Paranormal News Podcast. ¿Qué tal estamos, muchachos? ¿Qué tal, Francisco? Para vos, para toda la audiencia aquí de Paranormal News Podcast. Un gusto estar aquí otra vez compartiendo esta mesa de muchas historias, de muchas cosas raras, paranormales que siempre comentamos aquí en esta cabina. Y saludo a toda la gente que siempre nos escuchan a través de las distintas aplicaciones, Spotify, Deezer, infinidades de aplicaciones donde estamos, donde pueden descargar la aplicación del programa y van escuchando desde el capítulo número 1 hasta la segunda temporada que estamos ahora. Y esta segunda temporada que, se puso fuerte, se puso candente también. Y vamos añadiendo también más participantes, así como Juancito, que nos acompaña en estos capítulos ya. Y es parte del programa, así que, ¿qué tal, Juancito? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alfredo? Hola, Francisco. Un gusto otra vez compartir con ustedes otro capítulo más de premoniciones. Hoy tenemos tres casos que fueron muy fuertes en su época. Estamos hablando de premoniciones que ocurrieron en el mundo, en diferentes lugares. Por ejemplo, Colombia, México Y Corea. Japón. Yo estaré hablando sobre el caso de la tragedia de Armero, que se llevó muchísimas víctimas. Algo que, según estuve investigando, se pudo prevenir pudo haberse prevenido esta tragedia. O sea, el suceso natural, o sea, la parte del volcán, sí iba a suceder, pero lo que se podía haber prevenido era el tema de las personas que pudieron haber sobrevivido. Hubo una pequeña negligencia en ese caso y de ese estaré hablando. Sí, vamos a empezar a hablar ya de este tema, Juancito. Bueno. Sí, hubo negligencia. ¿Por qué? Porque habían personas, estudiantes que se dedicaban a este tema de los sismos, terremotos y temas de los volcanes activos, que ya venían avisando al municipio de Armero que se venía algo grave. Pero como todo estado, como todo municipio, se dejó estar. Así como pasó hace poquito acá, una desgracia acá en Paraguay, en San Lorenzo. Sí. Que justamente Francisco ahí tiene la punta de la lengua, queriendo hablar de este tema. Y le vamos a dejar realmente hablar de esto. Pero lo de Armero fue muy predecible. No podemos decir como lo de Japón, como el tsunami. ¿Por qué? Porque sí puede haber una alerta de tsunami, pero vos no sabés qué tipo de magnitud va a tener, ¿entendés? Lo que pasa es que es difícil. El tsunami, predecir. Sí. El tsunami, por ejemplo, del que pasó en el 2010 fue el 2010, sí. Ese, por ejemplo, fue algo de golpe. Sí. Muy repentino. Fue muy repentino. Pero yo lo que voy a hablar es de Japón, del tsunami, pero yo no quiero hablar de lo que hubo
una negligencia del Estado. Yo lo que quiero hablar es de los fenómenos paranormales que empezaron a ocurrir después del tsunami. O en el tsunami. O en el tsunami. Hay diferentes, ¿verdad? Hay diferentes cosas también que pasaron en el tsunami. No solamente de la perspectiva de lo que la gente vio, ¿verdad? Sino también hay algunas cosas raras. O sea, seres raros que aparecieron también en diferentes... Eso es justamente lo que le diferentes videos, ¿verdad? Que aparecieron, ¿verdad? Volando, no sé. O criaturas raras, ¿verdad? Y más que aparecieron después del tsunami también, ¿verdad? El avistamiento lo que más fue. Avistamiento. Hubo mucho avistamiento, sí. Mucho avistamiento. De hecho que vamos a poner a debatir este tema. Cuando ocurre o ocurrían fenómenos, no sé si fenómenos o tragedias muy grandes en el mundo, mucho antes se llegaba a ver fenómenos extraños, avistamientos extraños. Lo mismo pasó con la tragedia de las Torres Gemelas, que horas antes de que ocurra esta tragedia de las Torres Gemelas, mucha gente llegó a ver cosas extrañas en el cielo. Hasta inclusive se filmó, ¿verdad? Los objetos no identificados también, sí, en el momento. Sí. Y es por eso te digo que es raro, pero es como si fuera que están dando ya un aviso, una advertencia de que algo va a pasar. Algo puede pasar en esa parte. Sí, y es así, realmente. Eso fue una premonición, pero hay diferentes teorías sobre el caso, ¿no? Sí, y bueno, a lo que vamos, gente, es sobre estas premoniciones, sobre esta tragedia que nosotros vamos debatiendo siempre, ¿verdad? Que muchas veces digamos que son evitables, ¿verdad? Pero pasan. Lo mismo que pasó acá en San Lorenzo con esta criatura, creo que es Tobías, ¿verdad, Francis? Tobías. Bueno, para englobar del tema de Tobías, ¿verdad? Vamos a arrancar que esta semana fue trágico también para la familia, que tuvieron que buscarle al niño, ¿verdad? En cuestión, ¿verdad? Primera parte, vamos a hablar no solamente de premonición, ¿verdad? En una de las transmisiones en vivo que se realizó a través de TikTok, redes sociales, ¿verdad? Sobre el rezo de Tobías, ¿verdad? Ya que no se le estaba encontrando a él, ¿verdad? En ese caso, hay gente, o sea, la mayor parte de la gente no vio los que estaban haciendo el rezo, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente se fue e hicieron el rezo, ¿verdad? Pero no se percataron la gente que tal vez se miró a través de TikTok. Por ejemplo, mi señora y también la suegra, ¿verdad? Estaban mirando el video, ¿verdad? El video en vivo, ¿verdad? Y en eso ve al niño, o sea, a Tobías, que estaba volando encima de la gente. Y hay una parte donde se le ve bien que es una figura blanca, ¿verdad? Y donde va pidiendo auxilio. Auxilio, ayuda, decía. Y hay una parte donde desaparece en el matorral, ¿verdad? Que en la parte de que había un bosque ahí o matorrales, ¿verdad? Uh-huh. En el sitio, ¿verdad? Y desapareció ahí, ¿verdad? Pero ¿dónde? Entró y desapareció. ¿Dónde se hizo el rezo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En su casa? No, en el lugar del sitio, ¿verdad? En el lugar del sitio donde sería que le arrastró, el inicio donde se fue arrastrado. Fue arrastrado, ¿verdad? Pero ahí comenzamos el primero, ¿verdad? Sí. En la segunda parte, ¿verdad? De lo que comienza esta cuestión, ya entramos en lo que es premonición. Una clarividente le soñó a él, con toda su vestimenta, ¿verdad? Cómo estaba él vestido. Le dijo, en tal parte estoy entre cerca de una casa, estoy atrapado ahí y ahí me van a encontrar. Entonces la señora al día siguiente le llamó a los familiares, le dijo, tal parte está tu hijo, búscale. Entonces le buscaron y rápido le encontraron. Y esa es la premonición, ¿verdad?
sobre el caso de premonición de que la gente sueña y ahí está. Se le presentó Se te y presenta. pidió la ayuda de que ahí está su cuerpo, ¿verdad? Búscame ahí, ¿verdad? O búsquenme, ¿verdad? Y ese es el caso de premonición. Pasa que vamos a empezar a hablar desde el inicio. Cuando Tobías, para la gente que nos están escuchando, ¿y quién es Tobías? Tobías era una criatura de 12 años, creo, ¿verdad? Que aquí en San Lorenzo, en Paraguay, ocurrió una desgracia muy grande hace unas semanas atrás, donde hubo una lluvia muy fuerte y había una obra donde se estaba haciendo un desagüe y no había un cerco perimetral, ni advertencias, ni nada de parte del municipio que avisaba que era una zona peligrosa. Este chico se levantó a la mañana y salió porque quiso ir a comprar algo para su desayuno, creo que fue, ¿verdad? Para No, hacer su café, algo así. sí, sí. Y te escucho, Francis. Como en este caso, o sea, sus padres dijeron, bueno, nos falta café, ¿verdad? Entonces él dijo, yo tengo acá moneda, ¿verdad? Y voy a salir, ¿verdad? Y salió él, pero nadie le percató que salió. Uno está en una cuestión de que ahora, ¿verdad? De que la gente le quiere culpar al padre, ¿verdad? Pero en este caso, el papá siempre salía con él a vender, ¿verdad? El Sí. tema de la empanada y demás. Pero la gente decía, no, su papá no salía, solo él nomás salía, ¿verdad? O sea que le querían culpar nomás al padre, ¿verdad? Pero en este caso, él salió, dijo, yo tengo moneda, entonces salgo, ¿verdad? En ese lapso de que hubo la tormenta grande, sabemos bien que en San Lorenzo, en todas partes es inundable, ¿verdad? Arroyo prácticamente en todas partes donde te vas, ¿verdad? Él se fue justamente en una de esa parte, ¿verdad? De lo que es la coincidencia, ¿verdad? Su zapatilla, chao, ahora ja, Le ¿verdad? llevó el agua. Llevó el raudal, ¿verdad? O llevó el agua, ¿verdad? Y él quiso ir a agarrarse otra vez nuevamente su zapatilla, ¿verdad? Sí. Como la inocencia de un niño, ¿verdad? Quiso agarrar nuevamente su zapatilla y ahí comenzó el tema. Le arrastró el agua, la fuerza de la naturaleza que no podemos negar. Por ejemplo, en San Lorenzo es imposible, boludo. No solamente San Lorenzo, ¿verdad? En mi caso, una vez también yo me fui a cobrar así a Isla Abogado, ¿verdad? Isla Abogado Luque, que es la divisoria entre Luque y San Lorenzo, ¿verdad? Ahí esa parte inundable, ¿verdad? Rebosaba el agua. Imposible pasar la parte donde hay puente. Sin embargo, este niño pasó el puente. Y ahí está el tema. Le arrastró el agua y la fuerza de la naturaleza Bueno, es mortal, ¿verdad? En síntesis, el niño fue arrastrado por el agua, fue a parar en los desagües donde estaban en construcción, desapareció él. O sea, Eh, para darle profundidad al caso, ¿verdad? Le arrastró el agua, ¿verdad? Pero no quedó en el tema del desagüe. Él quedó prácticamente hacia una casa. Se quedó él. Y en eso era que se le presentó a esa clarividente en sueños. Y ahí estamos hablando de premonición, ¿verdad? Sobre el caso de que soñó algo y pasó eso. de hecho que una persona que muere mal, que muere, Pide ayuda. busca la Busca ayuda, ayuda. busca. Entonces busca a la persona más cercana. Conocido puede ser. Juancito pudo haber perdido un familiar, un amigo muy querido suyo. Entonces le busca a él en sueños. Y trata de mostrarle dónde está su cuerpo, dónde está él, dónde murió él, por qué, para su descanso eterno. ¿Entendés? Para que se le haga la oración. Acá lo raro es, y a este punto lo que quiero llegar, es que cuando Tobías desapareció, cuando el raudal lo llevó, empezó la búsqueda, las noticias, todo era la noticia Tobías. Pero en todos los días nos hacía una cadena de oración por él. No. Aguántame cachito, Fran. Aguántame cachito.
Ese día que se hizo la cadena de oración por él, al otro día encuentran el cuerpo. Ese día que se hizo la cadena de oración, Francisco me escribe a mí, me dice, ¿sabes qué? Esto pasó con el tema de Tobías, me dice. Que ese día que se estaba haciendo el rezo, se ve en ciertas imágenes algo blanco, algo turbio ahí y la figura de él, ¿verdad? Es raro porque justamente en la única días ya después de desaparición, creo que se completó la semana ya de desaparición, no sé, a algunas personas se les antoja decir, bueno, ¿sabes qué? Hay que rezar por por esta Espíritu, alma, por esta criatura. Hacen el rosario, hacen el rezo. Esa noche ocurren fenómenos paranormales en el rezo. Al otro día él aparece, el cuerpo aparece. Es a ese punto lo que quiero llegar, es raro. Pero a mí lo que me llama la atención es, supuestamente el lugar donde se le encontró a él ya se había supuestamente buscado. Y todo eso es raro. No, y supuestamente los padres ya la habían buscado en ese lugar y al final ahí estaba siempre. Eso es lo que me sorprende un poco, o sea, me extraña un poco. Es raro, tal vez por el tema que había mucho yuyal, tal vez los árboles, ¿verdad? Que le estaba impidiendo, ¿verdad? Pero en este caso, no solamente había el caso de Tobías. Para profundizar también en esa desaparición y demás, había más o menos como 3 o 4 personas desaparecidas también sobre el tema de Raudal. Y justo sobre el caso de... No solamente era el caso de Tobías. Podría encontrarse otra persona que no sea él. Ese era el temor, ¿verdad? Que también se encontraba, ¿verdad? Y ese también la inoperancia también de las autoridades, ¿verdad? Municipales, ¿verdad? De que hacen el tema de los puentes y demás, ¿verdad? Pero no hace un filtro. No pone algo que le pueda proteger a alguien que pueda de repente caerse ahí de repente, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? Pero sí, se entiende, Francis, lo que está tratando de explicar. En el caso ¿verdad? No solamente la clarividente, sino también se pudo corroborar que era él, ¿verdad? Que era Tobías, ¿verdad? Porque había pertenencias de que su tío le había regalado, por ejemplo, cadena y demás, ¿verdad? Y ese como nos decía nuestro amigo Prieto, que es su apellido, ¿verdad? Que es su tío, ¿verdad? Tío lejano, ¿verdad? Pero es su tío, ¿verdad? Y él dijo, ese yo le regalé a él. Y ahí pillaron que era Tobías. Por eso nomás se le pilló rápido, ¿verdad? Porque quién era él, ¿verdad? Pasa lo mismo. Y ahí... Nuestro amigo Shaman, ¿verdad? Es el más conocido como se llama. Ahí lo que quiero llegar, a este punto lo que quiero llegar. ¿Ustedes se acuerdan de estos militares que fueron arrastrados por el Raudal en Lambaré? Sí. Bueno, Sí, creo que fue... ese fue mortal también. También, fue la misma cosa. Creo que fue... Uno de los militares se encontró muerto, al otro no se le encontró. Al otro hasta ahora no se le encuentra. No se sabe dónde está. Fue enterrado con el Raudal. Y ahí también llegaron ciertos clarividentes, ciertas personas que tenían en teoría la noción de dónde estaba el cuervo. Y nunca encontraron. ¿Y por qué? Fuerte, ¿y por qué esta clarividente sí sabía dónde estaba Tobías? ¿Verdad? Porque al militar desapareció, hasta ahora no se le encuentra. Hasta ahora, el tipo sigue desaparecido. No sabe ni dónde. Mira que en el caso de Tobías se le presentó tal cual como estaba vestido. Sí. Entonces le dijo, tal parte está, así me dijo. Entonces le van a encontrar ahí. Ahí llegamos al debate de que, ¿será porque Tobías tenía 12 años, era un niño de alma muy buena, como se dice, que por eso él pidió ayuda y se le presentó a alguien para que lo encuentren? Y este militar, ya como una persona adulta, habrá tenido sus pros y sus contras en la vida. Hasta ahora no lo encuentran. Con el tema del caso de Tobías, yo no sé si ustedes vieron, bueno, luego de todo el entierro, de todo lo que pasó,
yo he visto en la televisión, ¿no? Sí. Comenzó a viralizarse algunos videos donde supuestamente su padre aparecía haciendo tipos rituales. Sí, sí, sí. ¿Escucharon? Sí, sí, sí. Pero Esa parte sí que no entrega. No, y eso te digo. Bueno, supuestamente él hacía rituales. Bueno, se hizo una polémica por eso y entonces él salió a decir que supuestamente eso eran videos de antes que hacían forma de, ¿cómo se dice? Para ganar más seguidores, para hacerse TikTok. De hecho que yo cuando llegué a ver este tema, justamente ahora, yo iba a salir, no quería hablar tanto de este tema, Juan, pero sí. Yo cuando yo vi al padre de Tobías, la primera vez que salió a llorar ahí por su hijo, ¿está bien? ¿Quién no va a llorar por su hijo? Vos serás el padre que seas, serás la mierda que sos, pero una criatura es una criatura, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo llegué a ver, tampoco quise creer, pero había sido su padre, se dedicaba a hacer el tema este de leer cartas, de rituales y cosas así para generar más dinero. Tenía detrás de él en una de las imágenes, yo llegué a ver este cuerno de el macho cabrío. Sí. Y bueno, papá, si vos tenés detrás tuyo el cuerno de un macho cabrío y haces rituales, no creo que sean rituales pacíficos o rituales blancos, como se le conoce como los rituales buenos. Y eso es justamente lo que quería llegar a ese punto de que, ¿no será que ese tuvo una repercusión tras él? Ahí Ahí está el tema. El hecho de haber... ¿Viste? Ahí abriste la llave vos, el haber Juan. bromeado nomás. Sí, Era La llave del vos caso. abriste la llave de Juan. ¿Por qué te digo? Cuando vos haces el mal o vos trabajás con el mal, Tarde o temprano te tarde cobra o temprano te cobra. Sí. Y te cobra el doble. de la peor forma y de la que vos menos pensás. Y díselo el Y dicho, se ¿verdad? cobró la vida de una criatura. Discúlpenme, yo sé, ahora la gente está muy delicada con este tema de Tobías. Yo entiendo, Tobías es un inocente que murió por culpa de una negligencia del Estado, también del padre. Hay que ser realista, porque si vos sos papá y tenés una criatura, mira, mi hijo tiene 16 años, papá, hay una lluvia fuerte, me voy yo al supermercado si me tengo que ir. Jamás le envío a mi hijo. Uno, porque le digo, ¿sabes qué? Está feo el tiempo, quédate, yo me voy. O si querés, vamos juntos. Pero ¿O no te vas? pero ¿por qué hago eso yo? Yo sé cómo es mi país. Yo sé que cuando en mi país hay una lluvia y una tormenta, se caen cables, pasa esto, pasa aquello. ¿Por qué le vas a arriesgar a tu hijo? Y en ese caso le arriesgó bastante. Mucho. Le arriesgó mucho a él. Y la fuerza de la naturaleza no hay quien repare, ¿verdad? Ese No. también es el tema, ¿verdad? De que sí o sí puede pasar, ¿verdad? Y fue un caso que marcó mucho el hito. Tal vez la inoperancia misma de la intendencia y demás, ¿verdad? Pero en todas partes vas a encontrar así un puente que no tenga un vallado o algo, ¿verdad? De seguridad para la gente, ¿verdad? No vas a encontrar, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Pasando así el puente y demás, sí o sí te va a arrastrar, ¿verdad? Pero lo más raro es que llegó por suerte el cuerpo a un lugar donde pueda ser rápido visto. Sí. Pero también está el caso de que la fiscalía, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Dijo que el cuerpo se cremara. Y eso es lo que yo no entendí, ¿verdad? Si es que la familia decidió cremar al cuerpo o no. Eso es lo más raro que saltó esta semana también en la información, ¿verdad? Sobre el caso de Tobías. Y bueno, siguiendo bueno, ahora vamos a pasar por el tema de la tragedia más grande ocurrido Vamos a escuchar. la tragedia de Armero. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado de Ruiz. Fue el miércoles 13 de noviembre de 1985 que afectó a los departamentos de Caldas y Tolima de Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción
tomó por sorpresa a los pobladores cercanos, a pesar de las advertencias realizadas por parte de múltiples organismos vulcanológicos, los cuales habían reportado inicios de actividad volcánica desde diciembre de 1984. O sea, un año atrás ya estaban advirtiendo ellos. Y mientras yo estaba investigando un poco el tema de Almero, también me di cuenta que no solamente, digamos, los científicos tuvieron mucha responsabilidad también, porque según comentaron también los pobladores no querían irse de ese lugar. Ellos decían que supuestamente estarían, que el volcán, cuando iba a bajar, cuando explota el volcán, baja hasta la tierra y que iba a tardar, no sé, 2 horas y en ese momento iban a salir. Lo que pasa es que ellos no previnieron también el tema de que iba a ser muy rápido la ceniza entre la arena que caía del volcán. El caso también tuvo una repercusión de la famosa niña que hasta inclusive fue grabada en la televisión, que era de Omaira Sánchez, la niña, que hoy en día es la niña milagrosa. Tras su agonía de muerte de 60 horas estuvo diciendo, grabado también, transmitido en vivo. Omaira se convirtió en un ícono. Visitantes y sobrevivientes le consideran como una santa milagrosa y le dejan placas, veladores y especularios en el sitio donde murió. También está la maldición de un padre, existe una leyenda que cuenta como un sacerdote, tras ser atacado en 1948 por habitantes de este sitio, maldijo a Armero, profetizando su destrucción por una piedra. Ahí está digamos, una advertencia que hizo este padre cuando fue atacado por los pobladores. Luego están las historias de los pueblos fantasmas. Visitantes y visitantes alrededor describen ruidos, voces y sensaciones de no estar solos cuando van por dicho lugar que era Armero. Y el avistamiento de figuras espectrales en las ruinas que quedaron tras la avalancha. Y yo tengo un caso que estuve... No es un caso paranormal, pero es un caso de, digamos, de una supervivencia que quizás tuvo un ángel que le cuidó. Era de uno de los testimonios de una persona, hoy en día ya es mayor. Él cuenta que tipo las 2 comienza a escuchar los estruendos de lo que iba a ser el volcán. Y estaba con su señora, 2 hijas y una nena que era un poco más chica, ¿verdad? Él advierte y le dice a su señora que hay que prepararse, que esto se venía con todo, que el ruido fue muy grande y volvió a escuchar otro ruido en plena madrugada. Entonces la señora le dijo que esperara un poco más, que puede ser solamente, ¿cómo se dice cuando es una advertencia falsa? Una falsa alarma. Bueno, una falsa alarma, bueno. Entonces, la catástrofe ocurre y de golpe viene y arrastra todo lo que había. Y según él cuenta, dice que cada uno le alzó, o sea, la señora le agarró a las 2 nenas, a las 2 hijas, y él le agarró a la más chica. Cuando salieron a la calle como para correr, igual que todos los vecinos, la avalancha dice que era tan fuerte que le arrastró a él y le llevó la avalancha como, según él, como unos 17 kilómetros. Y le soltó a la nena y él se fue. Él no sabe cómo sobrevivió. Y dice que él estuvo, cuando todo terminó, él estuvo en medio de la tierra, entre otras cosas. Dice que él se comenzó a envolverse con el lodo porque era caliente. Y dice que el agua era muy frío lo que había ahí. Una vez que pasó todo el amanecer, vio el desastre, no le encontró a su esposa, no le encontró a sus hijas, y comenzó una búsqueda por todos lados. Dice que él, cuando se puso de pie y comenzó a caminar por el lodo, por todos los lugares,
veía cuerpos, era como una pesadilla, un infierno. Y en una de esas le encuentra a su hija en un lugar, estando llorando, a su hija. Hasta hoy en día, según lo que he visto, porque del lugar donde he visto fue una entrevista que le hicieron el año pasado por los 40 años de Almero. Y él dice que hasta hoy en día nunca supo qué pasó con su esposa y sus 2 hijas. Inclusive él volvió a rehacer su vida y hoy en día está bien, pero siempre quedó esa espina de qué habrá pasado de ellos. Ese es uno de los casos de... Mira que fuerte también ese caso. Pero también vamos a tomar también otro tema, ¿verdad? Esto es englobando también, ¿verdad? Días antes de que caiga ese meteorito en Rusia, ¿verdad? Vamos a tomar también eso, ¿verdad? De que a las 3 de la madrugada vos te despertabas y escuchabas el sonido de trompetas. Pero no trompetas, sería como fábrica trabajando, ¿verdad? Pero realmente fue el sonido de ese meteorito que se iba a caer. Yo tuve esa experiencia de poder salir fuera de las 3 de la madrugada, ¿verdad? Porque se decía que se escuchaba, ¿verdad? Y se escuchaba realmente, ¿verdad? Fuerte fue el sonido. No es como si fuese que sí está trabajando, ¿verdad? Un ejemplo que es una fábrica cercana, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de fábrica que tiene su sirena que... Pero este sonido fue raro. Fue raro. Ese sonido sí se escuchó cuando iba a caer el tema del meteorito en Rusia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 2000 y algo por ahí fue. Pero el caso fue real, ¿verdad? Porque cayó el meteorito. Pero ya te anunciaba de que iba a caer, ¿verdad? En este caso también el Señor también tuvo esa experiencia de poder escuchar lo que iba a venir. Entonces ahí es el tema del famoso la audición, ¿verdad? Pero como dije, estaba la advertencia también de las personas de los científicos que... En el 2013 fue lo de Rusia. Sí, 2003. Estaba la advertencia también de los científicos que, imagínate, un año atrás estaban advirtiendo ellos de que esto iba a pasar. De hecho que lo de Armero, semanas antes de que ocurra esta desgracia, no sé si fueron de Francia o de algún país de Europa, vinieron personas que se encargaban justamente de este tema de volcanes, estudios de volcanes y cosas así. Y ya estaban advirtiendo. La negligencia fue de parte del municipio, que lo tomó como si fuera, no va a pasar nada porque esto siempre estuvo así. Y eso fue lo que te dije. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó también, estaba en la cabeza de la esposa de este señor. Sí, el señor ya estaba sintiendo de que eso estaba mal, era un presentimiento que él tenía de que... Siempre tenemos, mírame Juancito y mírame Francis, cuando va a ocurrir algo feo, algo donde vos sabés que no, es que es grave, siempre hay cosas que vos ves o presentís y sentís que va a pasar y que no es normal. Esto pasó en Armero. En Armero hubo avisos previos donde decían que iba a pasar esto. Y nadie tomó en serio. Nadie tomó en serio esto. No podemos decir como el tsunami de Japón. El tsunami de Japón fue arrasando todo y nadie... El del tsunami de Japón fue algo sorpresivo. Creo sí, que hubo la alerta. Hubo la alerta. ¿Por qué? Porque cuando hay un terremoto, siempre hay alerta de tsunami. Sí. No pensaron que iban a ser muy fuertes. Allí fue el problema. Porque ellos están preparados para eso. Claro, pero ¿qué pasó? Vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar de Armero y vamos a hablar de Japón.
¿Cómo pasó el tema de Japón y el tsunami? Vino un terremoto. Está bien, escuchámoslo. Vamos a comenzar primero de lo que la gente vio primero en el cielo. Sí. Vio cosas extrañas. Por ejemplo, en el tema de tipo arco iris, pero de forma redonda, algo raro, ¿verdad? Raro. En el cielo. Sí, yo llegué a escuchar eso. Ese es el primer caso. Se vio también, hubo videos también sobre el tema antes del tsunami, ¿verdad? No sabíamos si qué es lo que pasó, ¿verdad? Si fue cosas que realizaron a través del famoso HARP, ¿verdad? De que también la gente también vincula, ¿verdad? Sobre el tema de quién domina el clima, ¿verdad? Sí, ese llegó Pero a escuchar en eso, este ¿no? caso pasó primero eso, de que se vio algo ahí en el cielo primero. Y después vino el tsunami. Sí. Pasa que lo de Japón, ahí lo de Japón hubo el aviso de que iba a haber un tsunami. No pensaron que iba a ser de mucha magnitud. Hubo el terremoto, hubo la alerta de tsunami y ya. Cuando vino el tsunami arrasó hasta una planta nuclear donde hubo problemas, hubo muertes. De ahí es que el punto donde yo quiero hablar, cuando ocurrió este tsunami en Japón, cuando ocurrió el tsunami en Japón, después de todo el desastre ya, empezó a ver los comentarios de la gente diciendo que se topaban con personas extrañas, tipo tratando de encaminar o que se les encuentre, porque hubo tantos muertos, ¿verdad? Y hay muchas historias de taxistas, de choferes, de personas que se iban en su auto y encontraban una persona en la carretera y alzaban a la persona y le decía, ¿dónde te vas? Le decía, tal parte donde ocurrió el tsunami. Pero el chofer o la persona que manejaba lo veía como una persona normal. Vamos, yo me voy más o menos hacia ahí o te dejo en tal parte. Cuando iban, llegaban, bajaban a la persona en el punto o se daban la vuelta y ya no le encontraban a la persona. Hubo historias de taxistas que comentaron que alzaron personas y pedía que le lleven a tal punto. ¿Dónde le llevaba? En un punto crítico. En un punto crítico donde había muchas muertes, muchas personas murieron ahí y las personas desaparecían del auto. O se escuchaba que se abría la puerta, se cerraba y ahí desaparecían. No había un pago, no había nada. Pasa también que muchos cuerpos no se encontraron. No. Muchos cuerpos. No, muchos cuentos. Lo mismo que Cuerpos Almero. no se encontraron. Almero también no se encontró muchos cuerpos porque arrasó con todo. Armero Se llevó todo Y lo mismo que pasó con el terremoto también de México. de México. En México fue el terremoto tan devastador que muchas personas quedaron bajo los escombros y nunca fueron encontrados. Nunca. Costó tanto levantar México en esa época, en el año de 1985, cuando hubo el terremoto, que muchas personas quedaron muertas Y bajo tierra. el tema del terremoto de México, ¿hubo una advertencia? Tampoco. No Tampoco. hubo una advertencia. Es Lo del imposible terremoto de México fue saber algo... rápido. Mira, yo te puedo decir de terremotos, capaz que hubo una advertencia que puede que ocurra un terremoto, Capaz va a pasar, pero no pasa. pero la magnitud no se sabe. Hermano. ¿Entendés? Y la magnitud de ese terremoto fue tan fuerte, tan devastador. Es ahí el problema. Ese es el tema que nosotros como país, como mundo, hasta ahora tenemos. Uno no puede predecir la magnitud de un tsunami, la magnitud de un terremoto, la magnitud de un tornado, porque son cambiantes. Puede cambiar
Un tornado te puede ver, vos ves que tiene una magnitud de 2.3. No, había sido de un F5. Un F5 si te viene en un tornado es devastador, papá. O si pasa el F5, atajate Catalina, te lleva Por ello, Juan. todo lo que encuentra en su camino, arrasa, lleva y ya, desaparece, ¿entendés? Es por eso que ciertas advertencias, pero ahí lo que llegamos al punto, Juan, de que muchas veces hay personas que te advierten de que algo grave va a pasar. Las premoniciones, los sueños. Ahí llegamos al punto. ¿Entendés? Sí. Vos soñaste. Qué raro lo que soñé. Soñé un poco que el raudal me llevó pero no era vos. O sea, en tu sueño fuiste vos. Pero no era vos. Eran a otras personas. O era tu ciudad. O era tu pueblo. Pero ahí está la premonición, ¿entendés? Tuviste un sueño Tú antes. tuviste un sueño que le comentaste a 2, 3 de tu amigo y todos se rieron de vos, pero pasó, ocurrió la desgracia, murieron más de 100, más de 200, más de 300 personas. Y bueno, ahora, estuvimos hablando del caso de las catástrofes que ocurrieron. Como que en 1985, el caso de Almero y también el caso de México, en esa época no había la tecnología del celular. No. En cambio, cuando ocurrió el tema de Japón, que fue en el 2010, ya había el celular con ya había cámara. mucha tecnología. Lo cual me da a debatir los videos que comenzaban a recorrer por todas las redes sociales, que había poco en ese entonces, no había todavía la facilidad que teníamos hoy en día. Me acuerdo que se pasaban de celular en celular en ese entonces. Sí. Los supuestos avistamientos que habían en las grabaciones. ¿A qué te referís con avistamiento, Juan? Yo he visto varios videos que supuestamente había como algo que estaba en el momento del tsunami que desapareció. Pero ¿qué es tu avistamiento? Enfócate y decime lo que realmente me tenés que decir. Y por ejemplo es la imagen que parece como una esfera. Un objeto volador no identificado. Una esfera. Y que en el momento desaparece. ¿Sí? Y en otro video donde supuestamente aparece tipo una imagen es como una especie de animal o bestia que también desaparece en unos videos. Sí. Eso es lo que a mí me extraña mucho. Que ponerle que después de 2 años recién comenzaron a circular ese. ¿Y no te pareció que fue un montaje? Y no sé, la verdad que no sé, porque como te estaba diciendo, en esa época apenas estaba encendiendo el celular. Mira, con cámara. Yo tengo, bueno, vamos a empezar a hablar de ovnis, de cosas, de desgracias que ocurren en este mundo. Pero mucho antes se ven objetos no identificados. Mira que yo nunca, te puedo decir de mi punto de vista, Nunca tuviste esa oportunidad de ver. ¿Verdad? Nunca tuve. Sí, escúchame, siempre me paso mirando el cielo, siempre trato de realmente, porque quiero saber realmente si esto existe, los objetos voladores no identificados, los extraterrestres. Lo raro es que en muchos videos, porque yo soy un fanático de todo esto, y sé verificar cuando un video es montaje y cuando un video es real. A este punto lo quiero llegar cuando hay unos videos que se llegaron a ver momentos antes de que ocurra la desgracia de las Torres Gemelas. Eso sí. No fue montaje. No fue montaje. Pues Cuando este meteorito en Rusia cayó, ahí se llegó a ver, iba a caer. Sobre el caso, ¿verdad? Iba a caer el meteorito. Pero hubo, o sea, no se percató, se percató que algo vino y golpeó al meteorito.
Y esa es una protección, ¿verdad? Pero no sabemos si fue una protección o fue un objeto no identificado que Sí. salvó a la Tierra de ese de ese meteorito. meteorito. Y se llegó a ver. Sí, Y no era un montaje, no era No. nada. Ahora volvemos al mismo punto y a esto es lo que quiero llegar con Juan, porque em, en el lago de Poá, acá en Paraguay, hay muchos avistamientos a las noches. El lago de Poá tiene tipo dos islas. Sí, son islas que raramente se mueven. No sabría cómo explicar, ¿verdad? Pero una persona que viven por alrededor siempre se pasan filmando luces extrañas en el cielo. No es ni a cierta altura, ni ahí encima del cerro. En el cielo es. Se ve cierta. Hay una historia también de un pescador en el lago de Poá que en su canoa él estaba y le empezaron a rodear muchas luces extrañas. Verídico también es. No hay, escúchame, Francis. Al punto que quiero llegar es con Juancito, ¿verdad? Que raro, ¿verdad? Que cada vez hay lugares donde ocurren, que cuando va a ocurrir una desgracia muy grande, aparecen estos fenómenos. De lo que vos estabas hablando, Juancito, justamente. Mm. Mira también que el caso del lago Poá, ¿verdad? Estamos hablando de un pasero que iba con su canoa, ¿verdad? Y una figura que se le vio ahí, ¿verdad? En su canoa, ¿verdad? Pero era indescriptible, ¿verdad? No podía divisar bien qué es lo que era. Pero era una figura que estaba dentro de su canoa. Ese es también el tema de los paseros, ¿verdad? Que sí o sí se le aparece cosas también ahí. Hoy también vamos a hablar de un caso de premonición, pero es de una época antigua, que es también de la época histórica del Paraguay. ¿Por qué? Porque vamos a tocar de la premonición antes de Curupaytí, hace 159 años. La batalla de Curupaytí. En la noche del viernes 21 de septiembre, el subteniente abanderado también del batallón número 1 de Santa Fe, Mariano Grandoli, de 17 años, escribía a su madre: mamá, mañana seremos diezmados por los paraguayos, pero yo he de saber morir por la bandera que me dieron. El 17 de septiembre anterior, pensando que el ataque sería al día siguiente, Dominguito Sarmiento, ¿verdad?, escribía la suya: no sientas mi pérdida, hasta el punto de sucumbir bajo la pesadumbre del dolor. Morir por la patria es vivir, es dar a nuestro nombre un brillo que nada borrará. Y nunca más digna la mujer que cuando su estoica resignación envía las batallas al hijo en sus entrañas. Esto ya en la mañana del 22 de un día sábado, en la carpa de los oficiales del ejército argentino, entre los que se contaban también coroneles: Juan Bautista Charlone, italiano; Manuel Fraga, uruguayo; y Manuel Rossetti; y los tenientes coroneles Alejandro Díaz y Luis María Campos, para saborear un banquete cuyo manjar más exquisito era un sábado comprado por precio romano. A pesar de los asistentes que querían darle un ambiente festivo a la reunión, una atmósfera silenciosa se mezclaba por la sobriedad del almuerzo. Los forzados chistes también bullían en mente cada uno de ellos, ¿verdad?, que venía un fúnebre presagio. De repente Fraga hizo un chiste de sonrisa: hoy me van a matar, recibiré un balazo en el vientre, pero tendré el honor de morir con el kepi que usted me ha regalado. Cuadrándose frente a Campos. Dentro de este pesado silencio que siguió, se escuchó una voz clara de Rossetti que decía: yo también voy a morir, y es tan claro mi presentimiento
que he arreglado también mis asuntos. Aún antes de terminar fue interrumpido por Alejandro Díaz, quien lanzó también solemne declaración, ¿verdad? Yo también voy a morir. El italiano Charlone también se reunió con ellos ante la fatal designio de la muerte, ¿verdad?, que le ensoñereaba bajo aquella carpa. Exclamará: quedaré allí de un metrallazo, pero caeré en mis cabales, porque en esta patria que tanto amo, nadie ha ido más lejos que yo, y es por eso que quiero darles mis glorias y mi sangre. Campos no dijo nada, aun cuando a ellos presente también insinuó también que moriría. No, gritó Fraga, saldré herido solamente para que cuente el cuento. Después de la obligada risa, saludo entre ellos y la última exclamación, todos guardaron silencio. A las 8 de la mañana del sábado 22 de septiembre de un año 1866, la flota aliada había iniciado un intenso cañoneo. Las posiciones paraguayas. A las 12, Mitre ordenaba el ataque. A 2 horas y media más tarde, la retirada. El abanderado también Grandoli, Sarmiento, Charlone, Fraga, Rossetti y Alejandro Díaz quedaron tendidos, muertos, al pie de las trincheras de Curpaute. Solo Campos regresó con vida, herido. Eso es sobre la historia, sobre una premonición en la Guerra Grande. ¿Vos sabés qué es denso? Porque ellos estaban bromeando nomás. Bromeando. Estaban bromeando entre bebidas y al final resultó ser así. Es lo que comentamos sobre el accidente de las Mamonas Asesinas. El grupo de música, el grupo musical de las Mamonas Asesinas. Sí, lo de las Mamonas Asesinas fue raro realmente. ¿Por qué? Porque ellos cuando estaban subiendo para irse a hacer su gira, uno del grupo tira la broma. Vamos a estrellarnos, tipo, vamos a morir. Y pasa eso. Pero lo hizo de sarcasmo, lo hizo de broma un periodista. Y este periodista grabó, o sea, estaba grabando y se quedó. Y esa broma salió porque, como había comentado en el capítulo anterior, ellos habían tenido un percance un mes o 2 meses atrás. Sí. Que tuvieron que bajar de, ¿cómo se dice?, de emergencia, porque tenía un problema el avión en el cual ellos estaban. Lo mismo pasó con ese cantante colombiano también que estábamos comentando en el capítulo anterior de Premoniciones, parte 1. Esta es la parte 2. Que este cantante colombiano tuvo sueños 3 veces. 3 veces el mismo sueño, que él se estrellaba con su avión, se sube en su avión, muere. Tuvo 3 advertencias donde él prácticamente le estaban diciendo, en el sueño le estaban diciendo, ¿sabes qué? Para, porque te vas a morir. Y no lo hizo. Y mira, en este caso, ¿verdad?, es un caso histórico donde ellos ya presentían de que iban a morir. Y bromeaban entre tanto, ¿verdad? Y uno dijo, yo voy a sobrevivir, ¿no? Y es lo que pasó, ¿verdad? Sobrevivió él. Y sus otros que dijeron, vamos a morir, murieron. Y, Bueno, tienen algo y ahí más. vamos en un debate muy, muy extenso realmente, gente. Porque hablamos también del caso de Tobías. Y el caso de Tobías, hubo una premonición de parte de la vidente para encontrar el cuerpo de Tobías, ¿verdad? Pero lo oscuro y lo fuerte de este tema es en lo que su papá estaba metido. Lo que te comenté, que supuestamente podría haber repercutido contra él ¿Sí? por estar bromeando O haciéndose el simpático con este tema de que yo soy vidente, y tengo los cuernos del macho cabrío tras mío, y no, mira papá,
Yo siento mucho por esta criatura y las inocentes criaturas, porque era una criatura inocente que vendía empanadas en la calle, tenía su recorrido. ¿En qué andaban sus padres? No sé. Yo tengo, eh, ¿cómo te voy a decir? Una anécdota. Todos ustedes saben que yo escribo novelas de terror, Sí, sí. del género de terror. Sí. Y me acuerdo que iba a escribir una novela basada en el ser Hecho mitológico. real, ¿verdad? En el ser mitológico de Loisón, y iba a estar hablando de cosas referido al diablo y todas esas cosas. Como quería prevenirme de ese caso, yo me fui junto a un párroco y le pregunté si podía hacer algo así, si podía escribir un libro basándome así, así, así. Y él me había dicho en esa ocasión que una cosa es escribir, porque es como dar una advertencia de lo que no tiene que hacer, y otra cosa es practicar. A lo que yo quiero llegar es que por más que este padre estaba haciendo bromeando, yo creo que estaba practicando y ese repercutió contra él. Él estaba haciendo Sí. y repercutió contra él. Y mira que esas cosas también es igual que el caso de adorar a la... Entonces, A decime la una muerte, cosa, ¿verdad? decime A una la Santa Muerte. Entonces, nosotros como padre o como persona, o vos, Juan, si tenés una mala vida, en algún momento repercute. Por vos o por algún allegado tuyo que tanto querés. Sí, ¿Qué vos me decís a eso? la verdad que no sé. ¿Qué es tu opinión a eso? ¿O crees en el famoso las consecuencias? Yo creo en las consecuencias. Yo creo en que puede repercutir en algún momento eso, cuando estás haciendo las cosas mal. Malas. Sí. Y te digo por propia experiencia. Y bueno, Porque ahí es lo que quiero llegar. Porque a veces yo hacía las cosas mal y repercutía contra mí. No te estoy hablando al extremo de perder un Sí, familiar, sí, pero de cosas básicas llegaste que... a sentir esos daños. Exactamente, cosas básicas que vos hiciste mal y que fue repercutiendo, no en el momento, pero más adelante sí. Sí. Y en caso, el caso, por ejemplo, de este padre, ¿verdad? Del padre de Tobías, por ejemplo, supuestamente fueron videos de hace 2-3 años atrás. No importa. El tema es que lo hizo. Y hizo, eso es lo que Y justamente no, trato de no hacer. sabes si hubo un arrepentimiento o nada. Imagínate hacer estas cosas. Yo sé, mucha gente hacen con tal de venderse en TikTok, en el Facebook, en las redes sociales, te hacen cualquier cosa. Y como jugar a la ouija, Sí, Alfredo. es una Vos cosa jugás muy- a algo que no tenés que jugar y termina repercutiendo contra vos o contra cualquiera de tus allegados, vamos a decirlo. Es lo mismo. Es igual al querer adorarle a la Santa Muerte. Que también te pide algo, ¿verdad? Sí o sí. Pero hablando de todos estos temas, estamos hablando de muchos temas en sí acá. Pero el tema en sí es premoniciones, ¿verdad? O sea, de cosas que uno pudo haber Sueña y soñado y pudo haber prevenido y cosas así. Que muchas personas estoy viendo que adoran a la muerte últimamente. Sí, yo también. Qué cosa rara, viejo. Y digo esto y comento al aire acá en este bloque. Porque inclusive tengo contactos de compañeros de laburo, viejo, y agradecen a San la muerte. A San la muerte. Es como adorar a Ares, ¿verdad? O a la Hades, ¿verdad? Sí. Del inframundo, ¿verdad? De la mitología. Pero en este caso, mira que es difícil, ¿verdad? Porque según las prácticas y demás de Sanla, ¿verdad? De a quienes lo adoran, ¿verdad? Sí o sí te pide algo precioso que vos tenés, te pide, ese voy a llevar. Si te dice, por ejemplo, tenés una hija o tu hijo, te dice, a ese le... Y como un pacto, pues. Es como un ¿Qué vas a pero- hacer en ese pero- en el caso ahí- del ahí cristiano, donde ¿verdad? quiero llegar. O como padre, ¿verdad? Vos vas a decidir matarle a tu hijo. Mira que No. ese es a sangre fría, viejo. Ujú. Pero ahí lo que quiero llegar y quiero hablar era
el primer programa que hicimos con Francis de Podcast Paranormal News fue de Santos. Sí, Hablamos de Santos, ¿verdad? Un programa que tuvo poca repercusión, pero en el fondo, cuando vos te pones a investigar historia de santos y cosas así, papá, te va a dar la piel de gallina. Pero aquí lo que quiero llegar, adorar a santos. Yo tuve una vecina, vieja, abuelita, que estaba mal. Podemos comentar en el próximo programa, pero quiero comentarte nomás a grandes rasgos, bro. No moría. Estaba en cama. Tenía ya putrefacción en la parte de la espalda porque ya no se levantaba y cosas así, ya se estaba descomponiendo, ¿verdad? ¿Cuánto mamá ella? No moría. No moría ella. ¿Qué pasa? En una de estas, en el ansia de muerte, ¿sabes lo que es la ansia de muerte, verdad? ¿Saben lo que es, verdad? Decís cosas ya incoherentes, pero que pueden pasar. Sí, Las sí. ansias de muerte. Ay, Ella preguntaba por su santo. Un santo especial que tenía. ¿Qué era su santo? San Antonio. Entonces, el esposo en esa época, entre la nieta, buscaban. Encontraron en su ropero, entre sus ropas y en el fondo, un santo chiquitito que era un San Antonio. Le ponen en el pecho y muere. Qué cosa rara. Ella descansa en paz ahí. Mira que en el caso, si vamos a hablar sobre el tema de la Biblia misma, ¿verdad? Dice que no hay que adorar a imágenes santos. Mira que la gente sí o sí también adora imágenes. Sí. Tenemos acá la imagen de tal cosa, de Cacupé y demás, ¿verdad? Ese en el tema, ¿verdad? De que no hay que adorar a ídolos, ¿verdad? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero en el caso de la práctica, se hace caso Es un tema muy ¿verdad? delicado. Es un tema muy delicado, ¿verdad? Deberíamos hablar Pero del en este próximo caso bloque, es muy, pero- muy fuerte sobre el tema de la señora. Sí. Muy A fuerte. eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? O sea, no. Ella llegó a descansar de tanto que estaba sufriendo ya. Cuando le pusieron ese su santo que pedía en su pecho, descansó. Ahí mismo. Y bueno, Es algo muy raro. Interesante el programa de hoy, gente. Muy, muy bueno. Me gustó demasiado. El próximo programa vamos a ir hablando de más cosas así. Pedimos a la audiencia que vaya tirando sus opiniones. Y inclusive tirándonos de qué podemos hablar, ¿verdad? De cosas interesantes que podamos hablar en este programa de podcast. ¿Sobre qué? Que estamos abiertos a ello. y es impresionante cómo de hablar de premoniciones, la cola que nos trajo y hablamos de tantas cosas De tantas detrás de cosas, las sí, premoniciones. detrás de la premonición. Detrás de la otra. premonición otras. Viene estirando muchas cosas. De mi parte es todo, gente. Será hasta un próximo capítulo. Y de mi parte también, fue un gusto. Nos veremos el próximo El bloque. próximo bloque. ¿Sí? Exactamente, nos encontramos en el próximo capítulo nuevamente a través de Paranormal News Podcast. Podés encontrar a través de Amazon, Spotify y diferentes plataformas más que estamos añadidos a través de Paranormal News Podcast. Nos encontramos en otra próxima edición. Ya hoy cerramos el capítulo 2 de Premoniciones. Ahora, ¿qué nos va a deparar en el siguiente capítulo? Vas a tener que esperar. En el siguiente fin de semana nuevamente con ustedes a través de Paranormal News Podcast.